me olvido. Bueno, buen día a todas y todos. Primero que nada, sigo aceptando. Vamos a hacer como siempre, primera parte de la clase más de contenido, segunda parte de la clase de preguntas. Supongo que deben haber varias preguntas por las parciales y por el trabajo. Algunos ya me entregaron el trabajo del texto de Willis. Bueno, a ver, en términos de consigna, algunos acataron la consigna, que era ¿cuál? ¿Se acuerdan? Una reseña. Una reseña. Era una reseña. Algunos se confundieron y hicieron un resumen, que no es lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, en principio me parece que en términos de contenido, más allá de la consigna, estaba bien enviado. Ahora, no es lo mismo. Para la clase que viene vamos a trabajar el texto de Boaventura de Sousa Santos, así que la dinámica va a ser exactamente la misma, porque me parece que está bueno llegar a la clase con algún trabajito, y esto me pasa después de, bueno, ver que muchas veces es medio complicado que puedan leer los textos, entonces eso medio que de alguna manera los alienta a leer. Y hoy ya podemos tener la clase en otros términos, ¿sí? Porque en general hay una lectura del texto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer hoy, sí. Profe, para la clase que viene sería leer el texto y hacer el trabajito sobre el texto. Exactamente, tratando de respetar esta vez sí la consigna de hacer una reseña, ¿sí? Una reseña no necesariamente tiene que hablar de todos los conceptos, pero sí tiene que tener los conceptos fundamentales, ¿sí? Entonces, para hacer la reseña del texto de... a ver, ¿qué implica la reseña? Tener mínimamente una comprensión de algo un poco más macro, digamos, en el sentido de que si uno puede ver más allá, un poquito más allá del texto, puede hacer mínimamente una contextualización, ¿sí? Y eso implica que mínimamente busquen, es decir, yo me juego a que nadie miró alguna reseña, por lo menos, del texto de Learning to Labor. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? Sí, Ezequiel, yo googleé porque tuve algún inconveniente para por ahí o comprender ese contrapunto que él realiza entre su primera teoría en esa primera investigación a fines de los 70 y lo que escribe casi un poquito más de una década después. Entonces, por ahí, para entender esa reflexión que él hace, esa vuelta a sus pasos, busqué algunos artículos en CEDICI, encontré algunas cosas interesantes en artículos e inclusive en alguna tesina de grado de humanidades, que me vino bien para saltar alguna cuestión teórica, conceptual, que en el texto estaba, pero no estaba del todo masticada o, si se quiere, con un grado de reflexividad que alguien ajeno a esas ideas tan duras de Willis las pudiera llegar a comprender. Obviamente no lo puedo ubicar, que está en el marco de lo que son los estudios culturales, pero digamos, hay una conceptualización del propio autor que me resultaba difícil de desmenuzar. Entonces por ahí lo que hice fue a la inversa. Traté de buscar algún otro material complementario que a mí me ayudara a unas preguntas que en ese trabajo, que no sé si forma parte de esas reseñas o no reseñas que decís vos, me sirvieron para hacerme preguntas en un contexto actual. Es decir, pensar si esas reflexiones o esas ideas que Willis planteó sobre esa experiencia particular, que son los jóvenes de las clases obreras británicas de fines de los 70 a los 80,
nos podría servir ahora para hacernos algún tipo de pregunta respecto a el sistema educativo o la juventud o esa juventud contraescolar que podemos llegar a encontrar en nuestro país acá y ahora. Totalmente, totalmente. De hecho, el texto de Willis, perdón, empieza retomando dos conceptos fundamentales de Learning to Labor, digamos. Entonces, por ahí es medio complejo llegar a entender de qué está hablando cuando, por ejemplo, habla de penetración y de limitación, digamos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la limitación, de alguna manera, determina el punto de la penetración, digamos? Y esto es algo que hoy un poco vamos a trabajar, ¿no? Y me parece que está bueno empezar planteando este recorrido, más allá de que algunos lo hayan podido hacer, este recorrido directamente a Learning to Labor, ¿sí? Para más o menos poder entender, digamos, de qué va después el texto de Willis. Y haciendo por ahí una salvedad del texto, Learning to Labor, si bien él lo plantea como parte de lo que es la mirada más funcionalista de izquierda, ¿sí? ¿Se acuerdan que el texto plantea, se para desde esa postura de discutir con su anterior mirada funcionalista? Es un texto que fue muy importante en los 70 y que de alguna manera también rompe un poco ya de por sí la vieja lógica estructuralista althuseriana. Fundamentalmente en la metodología que utiliza. Me encanta ver tantas cámaras, realmente me encanta ver tantas cámaras porque siento que los veo de alguna manera. Entonces, recapitulando un poco lo que te decía, es un texto que si bien él plantea dentro del funcionalismo, tiene algunos elementos que ya desde la metodología podemos pensar que de alguna manera está rompiendo con la lógica estructuralista. ¿Y por qué se les ocurre que Learning to Labor entonces puede de alguna manera romper con la mirada estructuralista desde la propia metodología que utiliza el autor? ¿Se les ocurre? Porque inserta, no sé, solamente no estudia algún piloto que sale un poco aquí, se le tomó la tanto de hasta la reseña. A ver, se escucha un poco raro, Aye. Ahí, A ver, no, sí. como una voz de Escucho como un robot. sí, soy un poco. No, bueno, ese era uno que tengo. A ver ahí, Sí, sí, no, dale. Vamos a hacer un esfuerzo. bueno, digo que me imagino que tiene que ver con este enfoque de introducir las identidades de los obreros, de las subjetividades, de consumos, por lo que dice en el texto, yo no me metí en Learning to Labor, pero por la crítica que le hace al Tusser, me parece que viene por ahí. Bien. ¿Por qué? ¿No? Porque, sí. ¿Alguien iba a decir algo? No, a ver, ¿por qué? Fundamentalmente, la forma de abordaje de Learning to Labor es una forma etnográfica, digamos, ¿no? Es decir, que si bien, ¿cuál es la concepción althuseriana entonces? La concepción althuseriana es sencillamente la teoría de la reproducción, es decir, está pensando en una forma sistemática donde las particularidades un poco que se pierden dentro del sistema general, ¿no? Esto que nosotros separábamos entre la langue y la parole, entre la lengua y la palabra, digamos, ¿no? Entonces, ir al terreno, hacer un estudio etnográfico donde lo que intenta pensar entonces es en términos de algunas representaciones y pone en el centro de la escena las propias palabras de los actores que de alguna manera está tratando de entender,
Ya eso de por sí es, digamos, una lógica que rompe un poco con las miradas más sistemáticas que se tienen hasta ese momento del funcionalismo de izquierda, digamos, ya sea desde la mirada de Althusser, ya sea desde un poco, incluso rompiendo con eso, la mirada burdiana, pero también de alguna manera reflejando cierto tipo de perspectiva estructuralista, y, por ejemplo, la mirada de Bowles y Gintis, ¿no? Que de alguna manera Willis también se encarga de- de poner en discusión, ¿no? Eh, entonces, en principio, la primera pregunta que se hace, por qué va a estudiar a los hijos de la clase obrera? Lo que ya plantea el mismo título es que en la escuela los hijos de la clase obrera aprenden a ser trabajadores, ¿sí? Es decir, que de alguna manera lo que está, la hipótesis sobre la que él se basa es que la escuela es el lugar de diferenciación social en el que los hijos de los trabajadores van a aprender a aprender su lugar dentro de el modo de producción capitalista, ¿sí? Entonces, el sistema Y capitalista, sí. entendí como que entra en ese camino de reproducción constante, que a través de las raíces heredadas, la producción cultural heredada, es ese camino constante que va como sellando las marcas y que muchas veces también las trabas impuestas, no sé si la palabra es traba, pero todas esas comillas impuestas a lo largo de la vida del sujeto a través desde los primeros inicios, los niveles desde el principio, desde la educación, también a la vez van marcando como trabas, pero van formando la subjetividad y todas aquellas consignas que van formándolo como un sujeto. Ahí me parece que habla de los 3 puntos. Los primeros 2 como que lo entendí, el último medio como que no me cerró. Cuando él habla de esos anexos, esos Sí. anexos que van conjugando, que van sellando, como quien dice, la reproducción cultural hacia los hijos de los obreros, que son los que van, o sea, está armada el tipo de escuela como para que sucesivamente esa repetición, esa producción, siga constante ese camino, algo así. Totalmente. Bueno, es que justamente, a ver, el presupuesto tiene que ver con esta idea de la que se parte de que no hay posibilidad de producción económica, si no hay reproducción ideológica, digamos, ¿no? Entonces, eso es un poco la mirada althuseriana de los aparatos ideológicos del Estado, que obviamente la rescata del propio marxismo, digamos, ¿no? De algunas de las ideas de Marx, que ahora en un ratito las vamos a ir trabajando, digamos. Pero en principio, para, para retomar Learning to Labor, lo que plantea en este estudio, que me parece que es por demás interesante, es Profe, que, sí, pregunta, ¿de dónde salió ese Night to Labor? Porque estoy medio perdido. No sé de dónde, digamos, que del mismo texto de Willy sale eso. ¿O el yo texto me de equivoco? Willis discute justamente con este otro texto, que es un texto de los Ah, 70, que es Learning to Labor, que está escrito por el mismo Willis, ¿sí? está bien, está Por bien, eso está yo bien. lo explicaba la clase pasada como algo interesante para tener en cuenta, que es el hecho justamente de que está discutiendo con sí mismo, digamos, ¿no? Con su Sí, lógica sí, sí, sí. anterior. Sí, sí, ya Entonces, me acuerdo. en Learning to Labor lo que hace dentro de este estudio etnográfico, y en esta pregunta por saber por qué los hijos de la clase obrera ya en la escuela se les estructura, digamos, el sentido de su producción, digamos, de su posición dentro de la estructura productiva, eh, lo que hace ahí es separar en dos grupos, ¿sí? La cultura escolar, digamos, ¿no? Es decir, por un lado,
plantea que hay una cultura oficial, si se quiere, o una cultura que de alguna manera reproduce lo esperable, ¿sí? En términos de el diseño estructural de la escuela y su función social, a lo que le da el nombre de los pringados, ¿sí? Esta cultura escolar tiene algunas características específicas, digamos, ¿no? Es decir, que... Los que aceptan, los que aceptan exactamente. todo lo que les llega. Son aquellos que reproducen de manera conformista las reglas que la escuela está planteada para imponerle a la sociedad, digamos, ¿no? Y por el otro lado, ¿quiénes están? ¿Se acuerdan quiénes están del otro lado? Los colegas, los que llaman los Sí, colegas, que los conceptualiza que después son los trabajadores manuales o de cuello azul. exactamente. Es decir, los colegas son aquellos que en sus propias prácticas dentro de la escuela se distancian de las normas imperantes en la escuela. Es decir, que el sentido de ser de los colegas es de alguna manera romper lo establecido dentro de la escuela, ¿no? Si los pringados reconocen el ámbito formal, que es el de la institución escolar, ¿sí? Y todas las normas que esa formalidad de alguna manera exigen, ¿no? Las estructuras espaciales, temporales, cómo se ordena el ámbito de las jerarquías, lo que constituye al grupo de los colegas es justamente que ese grupo está definido por su informalidad, ¿sí? Y por la inexistencia de normas adentro del propio grupo identitario. Entonces, mientras que la matriz escolar pensaría al alumno individualmente, el grupo de los colegas se define a sí mismo de manera colectiva, ¿sí? Y esto, sin duda, es una gran diferencia. No se piensan individualmente, sino que se piensan en términos colectivos. Pero a su vez, hacia adentro del colectivo, no hay reglas establecidas y de hecho, un signo de identidad de los colegas es precisamente que en ese grupo se pueden romper las reglas establecidas dentro de la escuela, ¿no? Es decir, que rompen con la lógica de la formalidad. ¿Se entiende? Bien. Esperen que me tome un mate porque si no se me complica. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear con respecto a esto? ¿No? De la misma manera en que la cultura contraescolar, ¿sí? De alguna manera se nutre de esta cultura de la fábrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque los obreros plantean hacia adentro de sí mismos, digamos, estrategias para plantear sus propios tiempos, para plantear sus propias normas dentro de la producción de la fábrica, si se quiere, ¿no? Es decir Como que que... van en Sí. busca de su superación, como que piensan en el escalón del grado de superarse dentro de una fábrica, por ejemplo. No, todo lo contrario. Es decir, la idea de superación individual es una idea que no aparece, sino que En la los colegas, idea los de los colegas. colegas, la idea que los constituye en grupo, es precisamente enfrentar aquello que se espera de ellos. Y yo entendí que, digamos, es una clara oposición grupal a la meritocracia, que es la idea o la bajada de línea justamente del sistema escolar o formal. Bien, ahora vamos a ir hacia eso. Hágame acordar de la meritocracia porque me parece que es una de las claves, digamos, ¿no? En Learning to Labor, entonces, después del estudio etnográfico, en la parte más conceptual del estudio, puede entender distintos conceptos como el concepto de diferenciación e integración, ¿sí? Y el concepto de diferenciación es el proceso por el cual la cultura obrera se manifiesta dentro de una institución formal como la escuela o la fábrica, y al mismo tiempo se diferencia por las reinterpretaciones que hacen esos obreros, esos actores, de acuerdo a sus intereses.
¿no? Entonces, el criterio de diferenciación es la forma en la que se diferencia este grupo con respecto a lo que se espera de él, digamos, ¿no? A las normas establecidas y a lo que se espera que ese grupo haga. Y por otro lado, el proceso de integración, que es el proceso mediante el cual algunos de esos elementos informales de la cultura contrainstitucional son integrados al paradigma formal de la escuela o la fábrica. ¿A qué nos hace acordar esto de la integración y la diferencia? ¿Qué ejemplo podemos encontrar de esto? Nosotros decimos muchas veces que el sistema, de alguna manera, y esto es algo que se desprende de lo que plantea justamente Willis, tiene la capacidad de absorber lo diferente. ¿Sí? Y conectar esa diferencia que aparece como ruptura dentro de la lógica del sistema, ¿no? Algo que... Gramsci, hegemonía. Sí, pero pensémoslo desde el punto de vista del funcionalismo, por ejemplo. El funcionalismo que planteaba entonces que la sociedad era como una especie de organismo en el cual los subsistemas del sistema conjunto, ¿sí?, tenían la función de tender al equilibrio. Entonces, si cada una de los subsistemas tenía una determinada función, cuando había un subsistema que de alguna manera empezaba a resultar disfuncional, los otros elementos del sistema finalmente lo terminaban conteniendo. En esto yo pienso, por ejemplo, en lo que puede haber sido la disrupción de la figura del Che Guevara y el Che Guevara hecho remera. ¿Se entiende? Es decir, como un elemento disruptivo, hecho remera y hecho consumo, de alguna manera, ¿no? Es decir, que como de alguna manera el propio sistema toma lo disruptivo y lo convierte para sí mismo, digamos, ¿no? Y es algo que es muy fuerte dentro de lo que es las contraculturas, si se quiere, porque en definitiva la gran mayoría de estas contraculturas se definen más que por sus ideas, se definen por sus consumos. ¿Sí? Esto que va a plantear Rosana Reguillo, ¿no? Lo que Ahí puede ser cuando se habla de la industria cultural, cuando va abarcado con las teorías de la industria cultural. Bueno, es que en realidad, a ver, la industria cultural es un concepto frankfurtiano, digamos, que tiene un sentido muy específico, digamos, ¿no? Y es justamente el hecho de cómo el capitalismo, si se quiere, convierte lo que es la cultura, ¿sí?, la iguala a un proceso fabril, digamos, ¿no? Entonces, la cultura, que es el lugar donde, y el arte, por ejemplo, que es el lugar donde uno sublima sus deseos más íntimos y demás, eso se convierte en una maquinaria industrial que se reproduce una y otra vez, digamos, ¿no? Como si fuera una fábrica. Esto que yo hablo en términos de integración es más, ¿cómo podríamos decirlo, digamos, ¿no? Es más una capacidad que tiene el capitalismo de contener a lo diferente. Y tiene que ver un poco con la noción de hegemonía, ¿no? Es decir, que el poder desde este sentido se constituye en una horizontalidad, ¿no? Esta idea de John Fuss, por ejemplo, de eh, caminamos la calle, ¿no? Es decir, la empresa puesta en un tono de horizontalidad con el otro, ¿sí? Y estas juventudes, digamos que esto es muy interesante y lo plantea Maristela Svampa en Vamos las Bandas, donde ella estudia en una fábrica metalúrgica, ¿sí?, los distintos sectores que hay dentro de esa fábrica metalúrgica,
y entonces entiende que las generaciones más antiguas están formadas sobre los valores de la construcción sindical, la lógica más política, si se quiere, y están identificados a sí mismos porque el metalúrgico, históricamente, era la base angular del peronismo, digamos. Entonces, el metalúrgico se reconocía a sí mismo, ¿sí? Como si a uno le preguntaba a un metalúrgico quién era, iba a decir que él era un metalúrgico, ¿sí? Y entendía que las conquistas sociales que iban cumpliendo, digamos, se hacían a partir de la articulación política dentro de lo que era la perspectiva sindical. Ahora, cuando se encuentra con las generaciones más, digamos, más nuevas de la fábrica metalúrgica, lo que entiende es que ya estos jóvenes no se identifican a sí mismos como metalúrgicos. Y ahí nace esta cuestión que es del metalúrgico al metalero. Es decir, que ahora lo que los identifica ya no es su condición de clase, sino sus consumos culturales, que es el heavy metal. ¿Sí? Entonces ellos se identifican a sí mismos como metaleros, no como metalúrgicos. Y esto me parece que es interesante para tenerlo en cuenta, de cómo estas identidades finalmente, el capitalismo tiene esta capacidad, si se quiere, de ir asimilando lo diferente, ¿sí? Y cuál es el lugar que tiene justamente la noción de las industrias culturales, ahora sí, ¿no? Estas industrias culturales, con respecto a las propias identidades sociales. Entonces, el proceso de integración es el proceso mediante el cual los elementos informales de la cultura contrainstitucional finalmente son integrados al sistema, al paradigma formal de la escuela o de la fábrica, etc. Por otro lado, en términos de concepto, hay dos conceptos fundamentales, que es el concepto de penetración y el concepto de limitación, ¿sí? Que el texto de Willis empieza hablando precisamente sobre estos conceptos. ¿A alguien se le ocurre qué son los conceptos de penetración y de limitación? Profe, a mí, Sí, ¿me escucha? sí. A mí con el tema del concepto de penetración me, me hace pensar un poco en lo que se les inculcaba a los estudiantes, digamos. Hay una parte en la que dice que la educación se limita a cumplir el mandato de la economía capitalista. Y, y bueno, esto de reconocer los hijos de la clase obrera su lugar en la sociedad, digamos, es un poco también el inculcar esa cultura y volverlos parte del círculo, digamos. Sí, pero él va a discutir con esa lógica, ¿eh? Justamente lo que va a discutir dentro de esta perspectiva culturalista tiene que ver con esta idea previa de que hay un lugar vacío que estos hijos de la cultura obrera van a ocupar, que están determinados a ocupar, ¿sí? Este lugar vacío. El lugar vacío en la fábrica, ¿no? Entonces, que van directamente hacia eso. Y el concepto de penetración acá más hace referencia a ver, por un lado penetración, por otro lado limitación. Es un doble juego. Por un lado, en la parte de penetración, lo que hay es todo ese carácter emancipador, ¿sí? Que si bien es inarticulado, si bien no es sistemático, se expresa de alguna manera en las propias prácticas culturales de los sujetos, ¿sí? Son los intentos de penetrar esas condiciones materiales de existencia de esa cultura, eh, a partir justamente de una práctica disruptiva que de alguna manera pone en discusión el propio sistema, digamos, ¿no? Puede Es ser, decir por que, ejemplo, sí, yo justamente estoy preparando diseño y planeamiento de currículum para el lunes, pero puede ser que el currículum sea parte de la penetración, digamos, cómo irrumpe dentro del sistema educativo. no, porque en realidad
a ver, de lo que se trata es justamente de que la penetración es la parte emancipadora del sujeto en contra de las normas establecidas. ¿Se entiende? El Claro, todo lo contrario, currículum digo. es todo aquello que se espera que el alumno haga para llegar a un determinado lugar, a un determinado objetivo. El currículum es la expresión máxima del estado de cosas que necesita el mismo proceso educativo, si se quiere. Y la penetración es justamente cómo irrumpe la contracultura escolar dentro de esa visión oficial. ¿Se entiende? Por un lado está la visión oficial, todo muy lindo, pero por otro lado irrumpe esta contracultura. ¿Sí? Entonces, y a eso se refiere con el tema de la... Acá en el texto, porque yo estaba buscando dónde lo había leído, y en la página 7 dice, los agentes son considerados, en cambio, como apropiadores activos que producen significados y formas culturales, mediante la transformación de materiales en productos con el uso de herramientas, que actúan tal como se hace en la producción material. Acá dice eso, Bien, formas de bien. oposición, y lo que yo llamaba penetraciones culturales. Exactamente, exactamente. Pero ahora lo entiendo. Está bien. Pero está bien. Pero es un poco eso, digamos, ¿no? Es decir, a ver, volvé a leer entonces, Florencia, así lo reinterpretamos eso. A ver. Estoy con audio, sí. Los agentes son considerados, en cambio, como apropiadores activos que producen significados y formas culturales mediante la transformación de materiales en productos con el uso de herramientas que en su propio nivel actúan tal como se hace en la producción material. Y después más Bien, adelante dice... ahí entonces la idea es que esta idea de penetración de alguna manera iguala a esta concepción burdiana, digamos, de la agencia, digamos, ¿no? Que es cuál es el lugar de la creatividad, cuál es el lugar de la creación del sujeto. ¿Se entiende? Entonces, por un lado tenemos esta perspectiva más activa, y desde el lado de las limitaciones, ¿qué son las limitaciones? Son elementos propios de la contracultura que tienden que tienden a desorganizar y deprimir la potencialidad revolucionaria de las penetraciones. ¿Qué es esto? Son elementos de la cultura oficial establecidos dentro de la propia contracultura, ¿no? Si uno pensara, por ejemplo, en lo disruptivo que podría haber sido, qué sé yo, los pibes chorros, ¿no? ¿Cuál es el limitante estructural entonces de esa potencialidad que tiene el hecho de discutir, no sé, la propiedad privada, ¿no? Como, digo, y bueno, fundamentalmente en términos de limitaciones, uno podría decir que ese grupo se constituye en, a ver, la reafirmación de los valores machistas, ¿sí? Como Profe, forma me constitutiva. repetí la definición esa que dijiste recién de limitación. La delimitación, son elementos de la contracultura que de alguna manera desorganizan la propia potencialidad de transformación que esa contracultura tiene, ¿sí? Es decir, que son elementos de la cultura oficial dentro de la contracultura. Entonces, esas limitaciones, que son objetivas en términos culturales, estructurales, de alguna manera, también son parte de las cosmovisiones de la contracultura y por ende limitan la propia capacidad transformadora de esa contracultura. ¿Se entiende esto? ¿A dónde va con el tema de las limitaciones? Y acá me parece que es interesante cómo él finalmente en el texto que estamos trabajando en este momento, termina rompiendo o empieza a romper con esta lógica mirada desde el estructuralismo, digamos, ¿no? Desde el funcionalismo. ¿Qué plantea él? Dice, lo que llamaba limitaciones, y esto estoy citándolo, cubría demasiado hábilmente lo que llamaba penetraciones.
como si la acomodación pudiera equilibrar exactamente la resistencia de los grupos subordinados, como si fuera posible un diseño espontáneo del capitalismo desde abajo. Wow, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con respecto a lo que venimos hablando? ¿Qué se les ocurre? Así empieza prácticamente el texto de Willis, por eso lo tomo acá. Fíjense. Yo interpreto que de alguna forma la contracultura genera que el sujeto, digamos, en cierta forma desvíe su forma de creación dentro de lo establecido, digamos, ¿no? Viene, digamos, ahí justamente está la limitación, ¿no? La limitación es lo que desvía al sujeto desde dónde podemos, desde dónde está el lugar de la creatividad, donde está la penetración, digamos. Yo creo que va por Perfecto. ese lado. A ver, va por ese lado, pero lo va a discutir. Dice que las limitaciones, es decir, las limitaciones son la cultura oficial, es decir, la estructura, ¿sí? Fíjense ustedes que la discusión entre el culturalismo y el estructuralismo tiene que ver con esta noción entre objeto y sujeto, ¿sí? Es decir, ¿qué es más fuerte, el objeto, la estructura, el modo de producción, o es más importante la subjetividad, los sentidos, la producción del sujeto? ¿Sí? Esta es Ahí, la gran ahí pregunta me parece del siglo XX, que es la gran coincide pregunta del siglo XX. Sí. ahí me parece que coincide cuando habla y lo hace cargo al sujeto de ciertas limitaciones como el que no llegó. Ujú. Como que las limitaciones esas, bueno, que es por parte, que muchas veces lo vemos en el sentido escolar. Bueno, no llegaste a tal contenido y bueno, no llegaste vos. O Ujú. sea, las limitaciones son tuyas. Me parece que por ese Desde, lado. desde la mirada, bueno, ahora vamos a llegar ahí vamos a llegar. Pero a lo que voy con esto de las limitaciones y de las penetraciones. Lo que está planteando acá es que él, a lo que llamaba limitaciones, es decir, los condicionantes externos de la cultura sobre la contracultura, cubrían demasiado hábilmente lo que él llamaba penetraciones, que justamente tiene que ver con esta noción de agencia, con esta noción de potencia del sujeto, es decir, que la estructura de alguna manera determinaba hasta tal punto a la propia posibilidad de creación del sujeto que equilibraba directamente la resistencia de los grupos subordinados, los hacía incapaces de resistir. ¿Se entiende? El peso de la estructura, de alguna manera. Profe, se va a cortar. Sí, ahora Se va retomamos un